Amigos, buenas noches y bienvenidos a 24 horas. El Consejo Nacional Electoral aún no proclama los resultados presidenciales debido a que existen recursos pendientes, como actas con inconsistencia que deben ser analizadas. Nos contactamos inmediatamente con Paul Cuello, quien se encuentra en la entidad para contarnos más detalles. Paul, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Dayana, amigos televidentes? Buenas noches. Así es, hoy en la mañana tenían que proclamarse los resultados de las elecciones presidenciales tras haberse escrutado el 100% de las actas. Sin embargo, las autoridades electorales manifestaron que no es posible debido a que existen aún recursos por resolver. Uno de ellos es el análisis de al menos 72 actas con inconsistencias presentadas por el movimiento Pachacuti. A esas se suman otras actas más que presentó el coordinador de ese movimiento esta mañana, Marlon Santi. Tenemos un directo de lo que dijo el coordinador esta mañana. Escuchemos. Está en nuestro equipo jurídico haciendo otros paquetes más porque queremos traer en esta fase todas las actas que tenemos en nuestras manos, consolidando la parte jurídica, ¿no? Desde luego, y las pruebas que tenemos que darlo. ¿Cuántas van a ser? ¿Tienen un estimado de al final cuántas serían? Siquiera unas 8.000 actas. 8.000 a 10.000 actas queremos presentar al final. En esta fase, una parte, y en la fase de opción y en la fase de impugnación. En pocos minutos se reinstalará la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Estamos expectantes sobre los análisis que han realizado las autoridades electorales a estas actas con inconsistencias. En nuestras próximas emisiones les estaremos contando más detalles. Dayana, tú con más noticias en estudios. Amigos televidentes, buenas noches. Muy buenas noches, Paul. Nos quedamos pendientes, obviamente, de esa proclamación ya oficial de resultados. Tú, por favor, continúa ahí en el Consejo Nacional Electoral para que nos estés informando. Avanzamos también. Y con el 100% de actas escrutadas y aún, obviamente, a la espera de proclamación de resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, ya hay reacciones. Los presidenciables reaccionaron ante el proceso. Escuchemos. 2 semanas han pasado desde los comicios del 7 de febrero y parece que finalmente se conocerán los resultados y con ello los 2 candidatos que pasarán a la segunda vuelta electoral. Acuerdos, diferencias, anuncios de movilizaciones e inconformidad con el proceso de escrutinio ha sido la tónica en estos días. La realidad es que el 100% de actas han sido escrutadas y se espera un anuncio oficial. Las reacciones continúan. Yacu Pérez de Pachacuti no da su brazo a torcer con el 19.39%, es decir, un tercer lugar que lo dejaría fuera de la segunda vuelta. Insiste en que hubo fraude. Si nosotros no hubiésemos conseguido los votos, les hubiésemos felicitado al que ganó. Pero aquí hay fraude. Fraude, ¿cómo es que en 3 días estamos nosotros en segundo lugar y en el 4º día ya nos ponen en tercer lugar? Eso es fraude. Mientras el candidato por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, no tuvo agenda este sábado. Sin embargo, en redes sociales ya desde el viernes se sabe en segunda vuelta con el 19.74% de los votos. Quien sí cumplió agenda fue el presidenciable por la Alianza UNES, Andrés Arauz, que con un 32.72% de votos lideró la primera vuelta y aseguró un puesto en la segunda. Las actividades este sábado las cumplió en el noroeste de Guayaquil y desde ya Arauz llama a sus simpatizantes a persuadir a los indecisos. Al menos a 3 ecuatorianos más que saben que no votaron por nosotros en esta primera vuelta y tienen que convencer. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El COE Metropolitano de Quito se reunió este sábado en las instalaciones del ECU 911 para ejecutar acciones de seguridad por la llegada el día martes de organizaciones indígenas a la ciudad. La caminata por la paz en defensa al candidato Yacu Pérez avanzó este sábado por la provincia de Chimborazo. La marcha denominada Por la Paz en favor a la candidatura presidencial de Yacu Pérez avanza con total tranquilidad a la capital de los ecuatorianos. Esta tarde Pérez acompañó a uno de los grupos que se movilizan desde Chimborazo. Están ya bajando del norte de Chinchansuyo, los cayambis, los otavaleños. Ya están viniendo desde la Amazonía ecuatoriana. Ya mismo nos reunimos con algunos en Tungurahua, en Ambato, y otros en Quito. Entre lunes y martes empezarán a llegar desde diferentes partes del país las organizaciones indígenas y para esto el COE Metropolitano de Quito ejecutará acciones para evitar caos y manifestaciones violentas. Respetamos el derecho a expresarse, a reclamar,
pero también vamos a ser muy firmes en el derecho de hacer respetar a los habitantes de Quito y su patrimonio. 5 puntos de control conformados por miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y entidades municipales han sido instalados en las afueras de Quito para recibir a grupos indígenas. Los buses que sí están autorizados, es decir, que tienen itinerarios y pertenecen a cooperativas. Otro tipo de buses que no tengan estas condiciones, pues serán retirados, pedidos que abandonen el distrito metropolitano de Quito. De su parte, la Policía Nacional desplegará 6.000 uniformados para resguardar la seguridad de la ciudadanía y de instituciones públicas. Está previsto el resguardo de lo que es la Fiscalía, de lo que es la Contraloría. Si bien Pérez mencionó que se trata de una manifestación pacífica, la Policía Nacional ya ha identificado a grupos violentos que podrían infiltrarse con el objetivo de crear nuevamente caos en la ciudad. Si bien aún no hay un número determinado, se prevé que a la ciudad lleguen entre 5.000 a 6.000 personas este lunes y martes. Paul Coello, 24 horas. El Contralor General del Estado, Pablo Celi, envió un oficio al Consejo Nacional Electoral en el que informa sobre el inicio de una auditoría al sistema informático utilizado en las elecciones del 7 de febrero. Según Celi, el examen especial dará seguimiento a las recomendaciones señaladas en una auditoría anterior. En la carta se especifica que el resultado se debe entregar en un plazo no mayor a los 20 días para no interferir con la segunda vuelta. En un informe del 20 de agosto del 2020 se habían encontrado inconsistencias en el plan de contingencia de la plataforma tecnológica. También problemas en los planes de carga, como de sellado de la base de datos. Llegaron al país los restos del expresidente Gustavo Noboa Bejarano, proveniente de Estados Unidos. Se espera que su sepelio se lleve a cabo de forma privada el día de mañana. Valery Villalba informa. Alrededor de las 3 de la tarde llegaron al país en el avión presidencial los restos del expresidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, fallecido en días pasados en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. En la base aérea Simón Bolívar lo estuvieron esperando sus familiares más cercanos, así como también autoridades como la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Ellos no dieron declaraciones a la prensa y luego de esto se dio paso a un cortejo fúnebre que recorrió diversas calles de la ciudad, saliendo justamente de la base aérea con rumbo hacia el Camposanto, Parque de la Paz, donde va a recibir la cristiana sepultura. Dentro de lo que han indicado, pues el sepelio se realizará de forma privada el día de mañana, 21 de febrero, en este Camposanto, ubicado en La Aurora. Y la misa será oficiada a las 11 de la mañana por el arzobispo de Quito, Alfonso Espinosa Mateus, quien era un amigo bastante personal del exmandatario. El exmandatario que ejerció la presidencia entre los años 2000 y 2003, tras el derrocamiento del presidente Yamil Mahuad, pues como lo reiteramos, llegaron los restos al Ecuador del expresidente Gustavo Noboa Bejarano. El veto parcial del presidente a la ley de extinción de dominio preocupa a asambleístas. Sin embargo, es una decisión que ya preveían los analistas debido a que, según ellos, esta ley adolece de algunos puntos constitucionales. El presidente Lenín Moreno vetó parcialmente la ley de extinción de dominio debido a inconstitucionalidades, por lo que el Ejecutivo considera que antes de entrar en vigencia, estos deben ser analizados por la Corte Constitucional. No quieren que la ley sea retrospectiva, sino que, como les dije anteriormente, quieren que la norma se aplique desde su momento de vigencia en adelante. La imprescriptibilidad, que dice jamás lo que fue ilícito puede convertirse en lícito. No hay tiempo de prescripción. Y la autonomía de la ley, o sea, la ley no puede ser autónoma, o sea, va a tener que tener un requisito de prejudicialidad. Esta ley pretende que el Estado pueda reclamar la propiedad de bienes de origen ilícito. El presidente de la República dice, ok, yo lo que al menos quisiera es que la Corte Constitucional analice este señalamiento que estoy haciendo para ver si efectivamente hay o no una diferencia entre el principio de retroactividad y el carácter de retrospectividad de la norma. En cuanto a la autonomía del proyecto de ley planteado, se estaría violando el derecho a la presunción de inocencia como parte del proceso. Plantea el legislador
no se requiera de sentencia condenatoria ejecutoriada previa en delitos de corrupción, como por ejemplo cohecho, peculado, concusión o enriquecimiento ilícito. La Corte Constitucional tiene 30 días para analizar el veto y en caso de que acepten estas objeciones, el dictamen será notificado a la Asamblea Nacional para que remitan a la Comisión de Participación Ciudadana, quien trató el proyecto. Y esta comisión deberá analizar el dictamen y constitucionalizar el proyecto según los señalamientos. Una vez que eso ocurra, eso debe pasar al análisis del Pleno. Una vez que eso pase el análisis del Pleno, nuevamente tiene que ser enviado al presidente de la República para que otra vez se pronuncie. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Retomamos la información, amigos. Con 7 votos a favor, el Consejo de la Administración Legislativa calificó las 2 solicitudes de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por incumplimiento de funciones, presentadas por los asambleístas Ángel Sinmaleza y Pavel Muñoz. Los 2 legisladores plantearon 12 acusaciones contra Ceballos, relacionadas con una supuesta compra ineficiente de vacunas contra el COVID-19. También el mal manejo del Plan Nacional de Vacunación, mal uso de recursos públicos y tráfico de influencias en el proceso de distribución de las vacunas. El presidente de la Asamblea, César Litardo, tiene 3 días para remitir el expediente a la comisión respectiva. Y en estas últimas 2 semanas se han registrado en el país 14.815 casos confirmados de COVID-19. Este aumento se da luego de las aglomeraciones de la jornada electoral del 7 de febrero. Casi 2 semanas después de las elecciones presidenciales, ya se puede ver el impacto que dejaron las aglomeraciones de esa jornada democrática. Un día antes, las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud indicaban que hasta esa fecha se registraron 258.282 casos confirmados de COVID-19, siendo las provincias con mayor índice de casos Pichincha, con 90.325 y Guayas, con 32.360 casos. Pero el último informe con corte del 20 de febrero señala que 273.097 es el número de casos confirmados en la actualidad, es decir, hubo un aumento de 14.815 casos durante este tiempo, en donde Pichincha reporta ahora 96.006 casos y Guayas 34.613, con un total de fallecidos de 15.513 entre confirmados y probables. En cuanto a la capacidad hospitalaria, continúa al 100% la ocupación de salas de unidades de cuidados intensivos. En los hospitales del IES de Guayas, la capacidad de estas salas es de 0, tanto en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo y también en el Hospital General de Milagro. Únicamente en el Hospital de Los Ceibos queda una cama disponible. La situación se torna complicada más aún cuando todavía no se ve el impacto de lo que dejó el feriado de carnaval, en donde el descontrol, aglomeraciones e irrespeto a las medidas de bioseguridad marcaron los 4 días de asueto en un país en donde el COVID-19 está más presente que nunca. Valery Villalba, 24 horas. Investigadores han descubierto que hay aproximadamente solo en Guayaquil 21 variantes del COVID-19. Los síntomas son los mismos que un COVID leve. Son alrededor de 21 nuevas variantes del COVID-19 que se encuentran en Guayaquil. Así lo asegura Juan Carlos Fernández, docente investigador de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo UES. En Guayaquil no se ha reportado la variable británica. No se ha reportado la variable brasilera y tampoco se ha reportado la sudafricana, que son las principales que ahora están en boga, por así decirlo. Fernández señala que aquello se debe a la libre movilidad. Y nosotros hemos reportado nuevas variantes, que es algo que puede ocurrir fruto a la apertura de fronteras aéreas o principalmente la gente que viaja a Estados Unidos en este caso. También asegura que los síntomas de estas nuevas variantes son los mismos que un COVID leve: tos seca, cansancio, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto. No existe todavía registros en los que se indican que hay una variante que puede hacer que genere un COVID más grave que otra. O sea, lo que se puede presentar con estas nuevas variantes es que sean más fáciles de ser transmitidas. No existe ninguna de las que nosotros tenemos como que si fuese más letal. Se espera que las vacunas que han llegado al país sean efectivas para tratar estas variantes. María de los Ángeles Rendón, 24 horas.
Por otro lado, las fiestas clandestinas continúan en Quito. La Policía Nacional, también la Intendencia y la Secretaría de Salud siguen con los operativos y los resultados son realmente desalentadores debido al relajamiento social. Más de una fiesta clandestina fue intervenida este viernes en la capital. Bebidas alcohólicas, cero distanciamiento social y mal uso de la mascarilla se registró en espacios cerrados. La Policía Nacional, la Intendencia y la Secretaría de Seguridad continúan realizando operativos con el fin de evitar estas aglomeraciones. Nos dirigimos a San Isidro del Inca, donde encontramos una fiesta clandestina privada de 60 personas. Ahí Intendencia hizo la retención de 16 jabas de cerveza. En el sector de San Roque, en el centro histórico, también se suspendió una fiesta en la que participaban menores de edad. Alrededor de 200 personas salieron en fila y con prisa por las escaleras. Varios de ellos no llevaban mascarilla. Este evento está en una de las zonas con más incidencias del virus en Quito. Se ve pues con estos actos de excepción que es una situación irresponsable por parte de un grupo de ciudadanos. El relajamiento social preocupa a las autoridades, pues Pichincha es la provincia con más casos de COVID-19, registrando hasta el momento más de 96.000 contagios y 2.000 muertes. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. A la fecha son 5 los países que lideran el proceso de vacunación contra el COVID-19 para su población. Israel encabeza la lista con más del 78% de avance. Mientras en Ecuador el avance para el proceso de vacunación contra el COVID-19 es menor del 0.1% del público objetivo, existen otros países con panoramas muy diferentes. En este marco son 5 los que lideran. Según cifras de la Universidad de Oxford, en el 5º lugar aparece el único país de Latinoamérica. Se trata de Chile, con el 12.43% de avance. El 4º lugar se ubica en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, con el 16.68%. El 3er lugar se encuentra en Europa, donde Reino Unido ha avanzado con el proceso de vacunación en un 24.30%. Emiratos Árabes Unidos está en 2º lugar con 52.56% y es Israel el que encabeza la lista a nivel mundial con el 78.19% de avance. Sergio Green, director académico del Instituto Internacional de Liderazgo de Israel, en entrevista para Primicias, indicó que haber negociado vacunas de manera anticipada, la estructura del sistema de salud y el uso de la tecnología son las 3 claves para que Israel lleve la delantera en este proceso a nivel mundial. Aquí la campaña de vacunación inició el 20 de diciembre, con el arribo de la vacuna de Pfizer. En Reino Unido también empezó el proceso de inoculación de manera temprana, y a la fecha ya se han superado los 17.4 millones de vacunados. Mientras el gobierno de Estados Unidos ha indicado que busca liderar el proceso de vacunación a nivel mundial. Sin embargo, el reparto de 6 millones de vacunas contra el COVID-19 se encuentra retrasado por el temporal de nieve y frío que azota a varias partes del país. Ya en Chile existe un promedio de 12.43 personas vacunadas por cada 100 habitantes. El gobierno chileno ha gestionado la compra de 35.7 millones de dosis hasta el momento. A la Organización Mundial de la Salud le preocupa la distribución desigual de las vacunas. El 75% de las dosis disponibles se han repartido en apenas 10 países. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer recibirá Ecuador. Inicialmente, este laboratorio tenía previsto entregar al país solo 2 millones de dosis. Ya se encuentra con nosotros en nuestros estudios Joana Ramos y nos tiene más detalles. Joana, muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Dayana? Amigos en casa, muy buenas noches. El Ministerio de Salud Pública informó que recibió formalmente la carta de la farmacéutica Pfizer en la que se confirma la ampliación de la dotación de las vacunas. Veamos. La campaña de vacunación en su fase piloto avanza en Ecuador con la llegada del segundo lote de vacunas provenientes de la farmacéutica Pfizer. A este nuevo embarque se suma el anuncio que el gobierno hizo sobre más dosis con este proveedor. De 2 millones a 6 millones las dosis negociadas por el país con Pfizer. Lo anterior, explica el Ministerio de Salud, se suma a acuerdos previos gestionados con Pfizer, AstraZeneca y la iniciativa COVAX Facility,
con lo cual Ecuador tiene asegurados 18 millones de vacunas para este año. 6 millones vendrían de Pfizer, 5.4 millones de dosis de AstraZeneca y 7.5 millones de dosis de la iniciativa COVAX Facility. Con esa cifra se podría inmunizar al 60% de la población mayor de 18 años. Al culminar la fase 0 o plan piloto, el gobierno indicó que se continuará con el Plan Nacional de Vacunación Ecuador 2021, dando prioridad a las siguientes personas: adultos mayores, personal médico, docentes, miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, población vulnerable, bomberos, recicladores de residuos, personal de sectores estratégicos y población en general. En los países de América Latina, la vacunación masiva contra el coronavirus se alcanzará entre 2022 y 2023. Los países más ricos, según la Organización Mundial de la Salud, concentran por ahora el acceso a las vacunas, una realidad que puede ralentizar el fin de la pandemia. Los países latinoamericanos no tendrán acceso generalizado a las vacunas contra el coronavirus antes de la mitad del próximo año. Así lo señala el informe Vacunas contra el Coronavirus, publicado por la Unidad de Inteligencia de The Economist. Según el documento, la mayor parte de la población adulta de las economías avanzadas habrá sido vacunada entre el segundo semestre de 2021 y la primera mitad de 2022. Pero el cronograma para los países de ingresos medios se extendería hasta principios de 2023 y para los más pobres hasta el 2024. Si bien la limitada producción de las vacunas representa un obstáculo para acceder a ellas de forma ágil, es también cierto que la diplomacia de las naciones juega un rol fundamental. El informe de The Economist prevé que Brasil, Argentina, Chile, Perú, México y Costa Rica completarán su vacunación masiva a mediados de 2022, Colombia, Ecuador, Uruguay y Panamá a finales del mismo año, y Venezuela, Bolivia, Paraguay, Honduras, Salvador y Guatemala de 2023 en adelante. Este desequilibrio no provocará solo una mayor cantidad de muertes, también causará una serie de efectos económicos, sociales y sanitarios, pero no únicamente en las naciones afectadas, sino en todo el resto del mundo, aclaran los expertos. El suministro a los países más pobres es bajo principalmente porque la mayoría de las vacunas disponibles han sido compradas o reservadas por los países más ricos de América del Norte y Europa. Para abordar esta inequidad en las vacunas, una coalición de organizaciones internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud y varios gobiernos, creó en abril del año pasado la organización sin ánimo de lucro denominada COVAX. La idea es crear un suministro mundial de vacunas para 92 países de ingresos bajos y medios. La iniciativa ha asegurado el acceso a unos 2.000 millones de dosis para este año a través de donaciones y compromisos de algunos fabricantes. El último corte de la Organización Mundial de la Salud señala que en todo el mundo 110 millones de personas han sido contagiadas con el virus. 61.7 millones se han recuperado, pero casi 3 millones de personas han muerto a causa del coronavirus. Con esta información te doy paso, Dayana. Amigos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joana. Muchísimas gracias por ese completo informe. Y solo algo más del 6% del personal de primera línea ha podido ser vacunado en el país. Si el cronograma sigue como está y no se adelantan más personas en la fila de la colocación de la dosis, apenas en mayo este grupo estará completamente vacunado. Como información detallada proporcionada por el Ministerio de Salud no hay. Lo único que se puede es hacer cálculos para tratar de deducir cuánto personal médico de primera línea se ha vacunado contra el COVID-19. Ecuador ha recibido 24.570 dosis, con las que se podrá vacunar a 12.285 personas. Tomando en cuenta que nadie fuera de la primera línea y de adultos mayores se haya vacunado, información que no se conoce con certeza. Al momento, solo el 6% del personal del área de la salud ha recibido la dosis. Pues son 24.570 vacunas que alcanzarán para vacunar a 12.285 personas, frente a 192.000 trabajadores que forman parte del sector de la salud. Necesitamos al menos 192.000 dosis para administrar solo a este sector de la salud. Las 24.570 dosis ni siquiera alcanzan para cubrir a los médicos, que en el país son 40.956, y menos para las enfermeras, auxiliares y camilleros, que son otros 55.988 trabajadores.
Pero estas 24.570 dosis que alcanzan a cubrir a más de 12.000 personas podrían haber sido suficientes para cubrir al menos a las 10.000 personas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales. Se podría lograr tal vez a finales de mayo. Todavía no alcanzará para los adultos mayores, pero sí se podría cubrir hasta esa fecha. Eso sería más o menos el 1% de la población. Eso sin contar a los otros trabajadores que fueron esenciales durante la pandemia, que siguen estando expuestos, que son de primera línea y que continúan en la fila a la espera. Son 366.000 trabajadores, entre ellos 52.000 policías, 31.000 miembros de las Fuerzas Armadas, 1.478 funcionarios de atención penitenciaria, y esto sin tomar en cuenta los 256.000 maestros. El problema es que el gobierno no tiene un plan claro de vacunación. Desgraciadamente su plan es ambiguo, deja mucho que desear, es de un nivel técnico muy bajo, ¿no? Entonces están haciendo una priorización más por relaciones políticas o de amistades más que por riesgo de transmisión, ¿no? Según el gobierno, en la fase 0, que será hasta marzo, se vacunará al 100% del personal de salud y al 100% de los adultos mayores de los centros gerontológicos. El resto de trabajadores de primera línea deberá esperar, lamentablemente observando los escándalos que aparecen en torno a un plan de vacunación, donde algunos estarían adelantándose en la fila e incluso estarían invitados a hacerlo. Dayana Monroy, 24 horas. Los restaurantes de Guayaquil buscan recuperarse económicamente a un año de la pandemia por el COVID-19. Muchos indican que las restricciones sí han causado que las ventas bajen. A casi un año de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, muchos han tenido que reinventarse y adaptarse a la nueva normalidad. En este grupo están los dueños de restaurantes, quienes en su momento fueron los más afectados. En los meses de marzo y abril, sus puertas estuvieron cerradas. Y aquí el delivery fue lo que los ayudó a sostenerse. Estamos pues levantando, sí, como todo emprendimiento, sí han disminuido un poco las ventas en comparación a años anteriores. Hemos perdido como un 20% de lo que normalmente pues estábamos llevando. Las cifras a nivel mundial mencionan que el 63% de la población ha disminuido la cantidad de veces en que sale a comer a estos lugares, algo que confirma a Juan, quien asegura se ha tenido una baja en su clientela, pero ha logrado mantenerse. De todas maneras, con la pandemia hemos sufrido siempre caída en la venta de los almuerzos, pero con el domicilio siempre hemos recuperado algo. Que si las medidas han perjudicado sus negocios, algunos indican que sí, en ocasiones, pero otros afirman que es la única manera en que la ciudadanía pueda cuidarse. Se nos ha hecho difícil porque pues la demanda que nosotros tenemos es bastante alta, pero sin embargo pues hemos eliminado mesas, manejamos un aforo de 30% ahora. Uso de mascarilla, la desinfección de cada cliente que ingresa, como ven están puestos el gel antibacterial y todo eso para tener las precauciones debidas. Muchos comerciantes decidieron adaptarse y hasta cambiar de horario, abriendo más temprano, pero esperan que en algún futuro cercano puedan hablar ya de un aumento en el aforo y poder regresar a la cotidianidad. Valery Villalba, 24 horas. Se comienza a normalizar la distribución y también la aplicación de la vacuna pentavalente a nivel nacional. En Guayaquil, varios centros de salud recibieron a padres de familia en busca de la dosis para sus niños. Desde las 8 de la mañana de este viernes, así se veía la fila de las decenas de padres de familia que comenzaron a llegar al Centro de Salud de Sauces 3, al norte de Guayaquil, para finalmente sentir un alivio ante la odisea de tratar de conseguir la tan necesaria vacuna pentavalente para menores de 18 meses. Algunos, como Evelyn, tuvieron que esperar 4 meses y en el área privada ella averiguó y le costaba mínimo $80. No tiene la dosis de los 4 meses, ya va a cumplir 7. Preocupada porque ella igual estaba buscando en privado, pero estaba muy cara, entonces me tuve que esperar un ratito para ver si ya venía. Otros que acudían sin respuesta, visitando a más de un centro de salud en busca de la vacuna indispensable para prevenir enfermedades como la difteria, tosferina, tétanos, entre otras. Sí, un respiro porque es un alivio es una vacuna necesaria. ¿Desde que nació? Bueno, ya por fin. Ya, gracias a Dios. La tranquilidad.
tranquilidad. Sí, mucha tranquilidad. Y aunque hasta este viernes no había llegado la distribución al 100% en los centros de salud en Guayas, en algunos como este ubicado en la Marta de Roldós, personal médico procedió a comunicarse vía telefónica con los padres de familia para indicar que ya podían acercarse con sus niños a recibir la vacuna pentavalente. Así llegó Iván, más tranquilo ante esta novedad. Después de 2 meses nos tenían de aquí para allá que ya la otra semana. ¿Se enteraron o los llamaron? No, nos llamaron. Y estas son imágenes de Tena, en el oriente del país, en donde niños ya recibían la dosis de la vacuna después de varias semanas de espera. Mientras que por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud anunció que se garantiza la disponibilidad de la vacuna en todo el país y que actualmente se encuentran redistribuidas y entregadas a todas las zonas para atender con normalidad el esquema de vacuna infantil. Tranquilidad sin duda para los padres de familia, luego de varias semanas e incluso meses de angustia ante la falta de este recurso indispensable para el desarrollo de los niños. Valery Villalba, 24 horas. Continuamos informando, amigos. La próxima semana la alcaldía de Huaquillas en El Oro podría crear su propio corredor humanitario para movilizar a los cientos de migrantes que continúan represados en el cantón al no poder cruzar a Perú. Luis Alfredo Zúñiga se encuentra en el lugar y nos cuenta más detalles. Luis Alfredo, buenas noches. Muy buenas noches. Inseguridad e insalubridad son dos de los problemas más críticos que se generan en Huaquillas tras el represamiento de migrantes, sobre todo venezolanos, y siguen llegando. Al respecto les tenemos el siguiente reportaje. Desde el 26 de enero, los migrantes no paran de llegar pese a que la frontera con Perú está militarizada para evitar que crucen de manera ilegal. Es así que este tipo de escenarios en las calles de Huaquillas, provincia del Oro, se repiten y con mayor frecuencia cada día. Pocas palabras somos como damnificados, ¿me entiendes? Y estamos en circunstancias de comida. En el día piden dinero en semáforos y restaurantes. En las noches se agrupan en calles, parques, plazas y como pueden, improvisan cocinas y baños. En la cancha, ahí cada quien pone sus cartoncitos, sus cositas y siempre trata de proteger más que todo a los niños. Sin embargo, los ciudadanos de Huaquillas también sienten el efecto de este represamiento. Que vienen a veces a pedir dinero, a veces vienen groseros. Ellos andan por la calle, andan sin mascarilla, con criaturas. Aquí en el Parque Central ya uno fue herido con arma blanca. Mientras los venezolanos dicen que no todos son iguales, que hay quienes solo quieren seguir su periplo, como Rafael, que ya ha intentado cruzar de manera ilegal 2 veces. No lo consiguió. Dice que no buscan hacer daño, sino mejores días para él y quienes lo acompañan. Nosotros queremos que abran Perú para nosotros pasar y seguir hacia nuestro destino. Pero aunque no quieran hacerlo, terminan generando afectaciones, señala la alcaldía. Esto se rompen las tuberías, hacen las necesidades en solares vacíos. En el centro de salud tipo B ya han aumentado los pacientes que llegan con sintomatología relacionada al virus. Entre un 25% a 30%. Por ello, la alcaldía ha indicado que podría iniciar la próxima semana un corredor humanitario para retirar a los migrantes hacia otros sitios. Hemos pedido el CEVAF, el Centro de Atención de Frontera, para que sean trasladados allá. Mientras esperan una respuesta, son los más pequeños quienes con su talento ayudan, aunque sea por unos minutos, a olvidar los complicados días que viven y recordar tiempos mejores en su tierra. Una piel tostada como una flor de Venezuela. Lo que más preocupa es que aún hay un grupo considerable de migrantes que desde Colombia aún están por llegar a Huaquillas. Por ello la alcaldía teme por lo que pueda pasar en los próximos días. Es lo que podemos informar. Ustedes con más en Estudios. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Luis Alfredo, por el reporte. Guardaparques de Galápagos monitorean tiburones jóvenes en Bahía de la Academia, en Puerto Ayora. Estas acciones sirven para mejorar los procesos de conservación de esta especie que a nivel mundial refleja una dramática disminución en sus poblaciones. Los sacan del agua y en menos de 2 minutos los guardaparques les deben tomar sus datos biológicos y colocarle una marca a estos tiburones juveniles Punta Negra con la finalidad de conocer más detalles sobre su vida, para así asegurar mejores condiciones para su conservación. Recoger el tiburón,
pesarlo, medirlo, ver el tipo de sexo y también se le pone un código, una marca. Un trabajo muy importante debido a que algunas especies de tiburones están catalogados en peligro crítico de extinción según la UICN, un problema mundial. Según un estudio de la Universidad James Cook de Australia, la sobrepesca está llevando al borde de la extinción a los tiburones y a las rayas, cuyas poblaciones han disminuido en un 75% desde 1970. El objetivo de este programa de monitoreo es justamente determinar zonas de agregación, zonas de semillero, zonas de crianza de estas especies que son protegidas aquí en Galápagos. Los tiburones juveniles pasarán aproximadamente 2 años en esta área de crianza natural en la bahía de Puerto Ayora. Aquí encuentran refugio de depredadores mayores, alimento y posteriormente se dirigirán a aguas abiertas, donde ya no están protegidos y corren alto riesgo de ser capturados por flotas pesqueras para cortarles sus aletas que tienen un alto precio en China. De hecho, en mayo se cumple 1 año desde la mayor incautación de aletas de tiburón en ese país. 26 toneladas de aletas de tiburón pertenecientes a 38.500 ejemplares fueron incautadas en Hong Kong. Los 2 contenedores llegaron al país asiático desde Ecuador. A pesar del tiempo transcurrido, no hay un solo avance en la justicia del Ecuador. Una muestra más que la impunidad en temas ambientales, no solo que se arraiga, sino que se consolida. Diego Añasco, La Lama, 24 horas. Este sábado se realizó la segunda fase de construcción del sendero denominado Línea de Vida, esto en Vilcabamba, provincia de Loja. Esta iniciativa, impulsada por la comunidad, pretende evitar accidentes en la escalada e incluir a personas con discapacidad. La comunidad de Vilcabamba, en la provincia de Loja, conjuntamente con el Ejército Ecuatoriano y el Cuerpo de Bomberos, realizaron este sábado la segunda fase de construcción del sendero denominado Línea de Vida en el Cerro Mandango. Estamos colocando la línea de vida. La línea de vida consiste en un cable de 3/8 de 100 metros de largo que va en las 3 curvas donde hay más riesgo de caída, ya llegando a la parte de la nariz, donde tenemos pendientes entre 60 y 80 metros de alto. La gente del sector apoya esta iniciativa que facilitará la escalada a los turistas y que pretende además incluir en el ascenso a las personas discapacitadas. Ya tendríamos más seguridad para poder avanzar. La majestuosidad del Mandango hace que miles de turistas lo visiten durante todo el año y lamentablemente ya se han registrado muertes y accidentes por la falta de señalética y de seguridad. Esta iniciativa sin fines de lucro es impulsada por Ecoclub Vilcabamba y se ha logrado gracias al apoyo económico de la comunidad y del sector privado. El país entero puede sumarse y aportar con sus contribuciones. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas reabrió la circulación en la vía Riobamba-Guayaquil. El valor aproximado de la obra es de $1.100.000. Ya están habilitados los 2 carriles del puente Cornelio Dávalos, construidos sobre el río Salsipuedes, en la vía Riobamba-Guayaquil. La estructura cumplió su vida útil hace más de 10 años y presentaba varios daños, por lo que fue repotenciada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo que hemos logrado hacer con esta repotenciación es alargar su vida útil, darle la fortaleza para que puedan circular los vehículos en ambos sentidos de manera simultánea. Y creo que eso es importantísimo por lo que significa en conectividad para este cantón y obviamente para las provincias de Chimborazo y de Guayas que se unen a través de esta conexión. El valor aproximado de esta obra es $1.100.000. Por este puente pasan 4.500 vehículos diariamente. La repotenciación duró 1 año. El puente Cornelio Dávalos sobre el río Salsipuedes es un puente de vital importancia para el comercio y la movilidad ciudadana, tanto de la sierra como de la costa. Obra que es aplaudida por los ciudadanos. Yo acá pues soy beneficiario de este puente, siempre transitamos, esto ocasiona el desarrollo de los pueblos. El proyecto generó 31 plazas de empleo directas y al menos 300 indirectas en sus diferentes etapas de construcción. María de los Ángeles Rendón, 24 horas.